Hola, mi nombre es Guillermo Carrillo, soy optómetra de Perú, especialista en lentes de contacto, y mi conferencia el día de hoy va a estar directamente enfocada en por qué debemos corregir la visión de los pacientes astigmatas con lentes de contacto. La primera pregunta que podríamos hacernos es cuán importante es ver bien para una persona. Hoy día, más que nunca, con este fenómeno de la pandemia, hemos entendido que la visión es supremamente importante porque gran parte de las actividades que hacíamos de manera rutinaria las hacemos hoy día a través de teleconferencias, educación, teletrabajo, etc. Entonces la visión se ha convertido en una, digamos, hoy día actualmente en una condición muy importante para los pacientes. Entonces sabemos que la visión borrosa o los problemas de visión borrosa están directamente asociados a problemas de desenfoque que tienen los ojos debido a defectos refractivos que pueden ser la miopía, como el defecto refractivo entre comillas más frecuente, por el cual los pacientes tienen visión borrosa de lejos, la hipermetropía, que es un defecto contrario que se presenta aparentemente en menos proporción, pero sin embargo lo que ocurre es que regularmente están enmascarados por la acomodación. Y finalmente el astigmatismo, que si bien no le damos la debida importancia, vamos a ver que realmente el astigmatismo es un segmento muy importante de la corrección visual de nuestros pacientes. En esta simulación podemos ver cómo es que eventualmente podría haber un paciente, y a veces nos cuesta trabajo poder decirle al paciente cómo es su visión, entender cómo está viendo para poder dar la mejor forma de corrección posible. Entonces tenemos que tener claro de alguna forma cuál es la visión del paciente para poder tener una forma de poder diligenciar o poder enrumbar al paciente hacia la corrección que vamos a darle. La visión astigmática puede variar, de repente el paciente que astigmata bajo y es el que normalmente no se corrige y queda insatisfecho visualmente. El paciente astigmata bajo probablemente no vea tan mal, pero sin embargo en ciertas situaciones de su vida diaria, como la visión nocturna por ejemplo, se van a quejar de algunos inconvenientes visuales y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en ese escenario yo he tomado una visión del astigmatismo desde la perspectiva de las opciones, la investigación que tenemos, las oportunidades que tenemos, finalmente los números que están presentes en los pacientes astigmatas para ver cuán relevante es corregirlos. Entonces veamos básicamente de manera inicial los números. ¿Cuántos de nosotros somos ese elegido, el Neo de la historia, el Neo de Matrix? Entonces veamos lo que tenemos en los componentes numéricos. Sabemos que 45% de los candidatos de lentes de contacto, ¿sí?, tienen cilindros mayores o iguales a 0,75. Eso ya me hace un significativo número de pacientes. Casi 4 a 5 de cada 10 pacientes tienen o presentan una corrección probable para astigmatismo. Los usuarios de lentes de contacto tóricos representan solamente el 28% del mercado, es lo que sucede regularmente. Y en países como de Sudamérica o países de América Latina probablemente la proporción sea bastante menor. 45% de los astigmatas que existen no saben que existe un lente de contacto tórico. ¿Eso qué significa? Que no hemos dado el mensaje correcto, no estamos corrigiendo lo que deberíamos corregir y el paciente no sabe realmente que tiene una corrección disponible para él. Y entonces el nivel de satisfacción puede ser variable. Lo que sucede regularmente es que los pacientes que no se les ofrece la corrección pueden eventualmente estar insatisfechos 6 veces más que un paciente que está adecuadamente corregido, o en algunos casos, pues, cuando los pacientes se corrigen adecuadamente, los pacientes piensan en regresar o no a la consulta cuando consiguen de un profesional una mejor corrección. Hace algunos años nosotros levantamos un perfil sobre la base de 42,000 pacientes, ¿sí? Tratamos de establecer una prevalencia del astigmatismo y encontramos que un grupo significativo, como se observa en la gráfica, un grupo significativo de los pacientes, ¿sí?, presentaba astigmatismo, lo cual nos reflejaba un mayor al 50% de presencia de astigmatismo. Cuando evaluamos los pacientes que tenían astigmatismo por encima de 0,75, desde el punto de vista epidemiológico encontramos que este grupo de pacientes era alrededor del 68%. Eso nos hacía en blanco y negro y en un número grueso aproximadamente 37% de los pacientes, 3 de cada 4 personas que tiene algún tipo de defecto refractivo, tiene astigmatismo susceptible de ser corregido. Y eso es un aspecto importante porque muchas veces tenemos mitos asociados a si el paciente astigmata desea o no ser corregido. El día de hoy, por ejemplo, me escribe un compañero, colega, y me dice que tiene un paciente con -15, con -3 por 0 grados,
que usaba lentes de contacto rígidos gas permeable y que estaba pensando en pasar a blandos y que iba a ser un equivalente esférico para corregir la fórmula. En ese caso, obviamente, ese segmento no corregido, pues mi primera pregunta fue: ¿cuál es la agudeza visual de tu paciente con corrección? Y ver si lo que le vamos a ofrecer es exactamente lo mismo o mejor de lo que él tiene. Entonces, más del 60% de los usuarios no están felices con la calidad visual cuando no corregimos adecuadamente el astigmatismo. Y esto es un aspecto importante porque hoy día el paciente aprecia muchísimo su visión y ver bien, sin embargo no le estamos dando la satisfacción en el escenario de la corrección visual. Entonces, tomémoslo en cuenta. Muchos pacientes o muchos profesionales sienten que si corrigen el astigmatismo con cilindros bajos, o no corrigen el cilindro bajo, lo que va a suceder es que el paciente va a estar satisfecho. Y ocurre que los pacientes siempre se quejan cuando se hace conciencia de astigmatismo, conciencia del valor cilíndrico que queda residual, de que el paciente preferiría utilizar su corrección completa. Entonces veamos este ejemplo, esta metropía astigmática, y veamos lo que sucede cuando hacemos equivalente esférico. En la gráfica podemos ver esta metropía, un astigmatismo miópico compuesto con la regla, con el cual el paciente logra una agudeza visual buena. El equivalente esférico de la fórmula pues representa menos 4 dioptrías, pero cuando nosotros esquemáticamente graficamos el defecto refractivo desde el punto de vista geométrico, ¿qué es lo que obtenemos en ese conoide de Sturm? ¿Qué es lo que finalmente vamos a tratar de corregir con un lente de contacto, sea esférico o sea para astigmatismo? Y lo que ocurre regularmente cuando hacemos un equivalente esférico es que la potencia esférica que está compensando el equivalente esférico lleva la retina al círculo de mínima confusión. Eso quiere decir que voy a llevar a la zona intermedia del conoide de Sturm esa retina a partir de ese lente esférico en una corrección astigmática. Si nosotros corregimos de esa forma, lo que está quedando es si ese paciente que tenía un cilindro bajito, estará satisfecho con la agudeza visual que tiene, o si finalmente el no corregir el astigmatismo, lo cual indica un astigmatismo un astigmatismo mixto, va a darle la satisfacción visual al paciente. Entonces tomemos en consideración que a veces hacemos un muy buen examen, una muy buena evaluación, pero cuando tenemos que tomar la decisión clínica de la adaptación de lentes de contacto, a veces no lo hacemos tan bien. Entonces vayamos a la simulación de la visión del paciente. Veamos, esta es la visión del paciente corregido con un equivalente esférico y esta es la visión del paciente corregido con el astigmatismo completo, con su corrección astigmática completa. ¿Eso qué significa? Que definitivamente puedo ver que no solamente hay un incremento cualitativo de la calidad visual, de la cantidad de visión del paciente, sino que el rendimiento visual también puede verse incrementado si corregimos adecuadamente el astigmatismo. Otro mito que existe está acerca de la rotación, y hoy día los diseños de lentes de contacto para astigmatismos son muy estables, tienen una predecibilidad bastante alta para la rotación, pero sin embargo tenemos que entender que la fisiología de la película lagrimal, la fisiología del parpadeo también van a influenciar de alguna forma el comportamiento, y sabemos que la fuerza de cierre de los párpados tiene una mayor intervención temporal porque busca desplazar toda la película lagrimal hacia la porción nasal. Entonces vayamos ahora al diseño. Trato de contrarrestar ese efecto que los mismos párpados pueden inducir a partir de un diseño de lente de contacto. Entonces, desde la perspectiva actual tenemos dos tipos de diseños básicos. Los diseños que son asimétricos, que regularmente involucran una zona de mayor engrosamiento o prisma de balastre o piribalastre, etc. Y los diseños simétricos que regularmente están favorecidos básicamente por una condición isométrica en el volumen del lente de contacto, de tal manera de que el lente eventualmente pues tiene una menos influencia con el parpadeo, lo cual es una ventaja en algunos casos y puede ser básicamente la facilidad que tenemos para que el paciente se adapte rápidamente a este tipo de condición. Ahora, el diseño del lente tórico busca básicamente maximizar de alguna forma la estabilidad del lente, prediciendo si rota o no rota, hacer que la localización del eje sea independiente de la localización del eje corrector y básicamente también maximizar el rendimiento fisiológico teniendo un lente pues obviamente más delgado, que es lo que tenemos
en gran parte de los diseños de lentes de contacto actuales. Ahora, ¿cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son los retos que tenemos en el momento de la adaptación? ¿Cuál es la barrera que no nos permite hacer una adaptación adecuada? El primer reto es básicamente la estructura, los ángulos que conforman las aperturas palpebrales. Y en América Latina, donde tenemos un alto porcentaje de mestizaje, pues obviamente tenemos una mayor influencia porque los pacientes no son iguales, porque las características palpebrales no son iguales, y eso puede generar básicamente que la posición de los párpados cambie, que la apertura palpebral sea diferente, y que de alguna forma eso nos pueda predisponer a una mayor o menor rotación. Sabemos y se ha estudiado ya que el movimiento de los párpados pues, tiene una característica muy particular. Cuando yo era estudiante se pensaba de que solo el párpado superior tenía algún tipo de desplazamiento, y hoy día sabemos que horizontalmente el párpado inferior también realiza un desplazamiento con cada parpadeo. Recuerden además que el mecanismo de parpadeo optimiza la visión del paciente y además cumple una función fisiológica básicamente. Ahora, los grandes retos están directamente hoy día en la actividad visual que tenemos, en el tipo de actividad de trabajo que tiene el paciente, en el tipo de actividad recreativa o en el tipo de actividad profesional que realiza cada uno de ellos. Los ojos no se mueven igual, no realizan el mismo tipo de excursión, no realizan la misma apertura, la misma frecuencia de parpadeo. Entonces todo eso puede influenciar básicamente en la comodidad y en el rendimiento del lente en el ojo. Ahora vayamos un poco a qué se ha investigado, porque muchas veces el profesional piensa de que, bueno, es solamente un tema de la industria que está directamente enfocado en querer vender un producto, pero cuando ese producto tiene un sustento de investigación donde se ha favorecido la investigación de posición de los párpados, rotación, estabilidad, etc., tenemos una gran ventaja porque eso nos da confianza en el momento de referirle al paciente que tenemos una opción de corrección correcta para él. Entonces, muchos de los estudios nos hacen entender que la estabilidad básicamente varía con el diseño, y dependiendo del diseño, dependiendo de las características astigmáticas del paciente, pues yo tomaré en consideración qué diseño puede ser o no más útil para con mi paciente. Entonces, yo podría decir que hoy día es realmente una gran oportunidad porque tenemos muchas opciones, generalmente en el segmento de los lentes de serie, que muchas de las compañías nos ofrecen como opciones de corrección que podemos tomar directamente para que el paciente tenga una alternativa rápida y funcional en su visión. Y tenemos también los lentes custom en aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, el astigmatismo sea muy alto, muy significativo, los componentes esférico cilíndrico puedan generar un reto superior en el momento de la adaptación. Nunca fue más fácil adaptar un lente de contacto para astigmatismo, sea tórico o lente rígido. Tenemos muchas herramientas que nos permiten adecuar básicamente frente a la característica del lente de contacto que queremos adaptar. Hoy día tenemos que la fabricación está obviamente mejorada, que existe una alta reproducibilidad y calidad óptica en los lentes de contacto. 95% de los casos no se necesita compensar la rotación. Por ahí hay un 5%, de repente 10%. En América Latina nos quejamos mucho que los astigmatismos son muy altos, pero tampoco tenemos cifras, y ese es otro reto que tenemos que enfrentar con cara hacia el futuro. Otro aspecto es que los lentes de contacto se estabilizan mucho más rápido debido a que son mucho más delgados, y eso nos va a permitir un menor tiempo de consulta, lo cual también es importante porque el tiempo es dinero y sabemos hoy en día con los temas de la pandemia que debemos optimizar el tiempo de atención a nuestros pacientes. El rango de parámetros son muy grandes, hay un mejoramiento significativo en los lentes y en los diseños, y los materiales nos han permitido hoy día pues olvidarnos un poco el tema del rendimiento fisiológico a partir del lente de contacto. Otro aspecto importante es que yo debo tomar en cuenta que cada fabricante ha diseñado una guía o cálculo de sus parámetros de lentes de contacto. Sin embargo, lo que yo tengo que tener claro en la adaptación de lentes de contacto, sobre todo cuando tengo una ametropía astigmática, cómo puedo yo de alguna forma, a partir de la distancia al vértice o la potencia de vértice, convertir esa fórmula del plano del anteojo que tenemos al plano de la córnea para tener una idea más clara de qué puedo necesitar. En este caso o en el ejemplo que se muestra, tenemos un paciente con un -6, con -3 por 0 grados, donde los meridianos principales se descomponen en 6 dioptrías en el horizontal y 9 dioptrías en el vertical. Sin embargo, cuando lo convertimos a potencia de vértice, lo que sucede es que
El menos 6 se convierte en 5,50 y las 9 dioptrías se convierten en 8. Eso quiere decir que voy a corregir finalmente. En el plano de la córnea necesito corregir menos 5,50 con menos 2,50 por 0 grados. En ese caso podría yo tomar un lente de serie, menos 5,50 con menos 2,25, por el mismo eje corrector y tener mi lente muy cercano o de repente la opción correcta en ese momento para el paciente, lo cual me permite optimizar, ¿sí?, la visión de manera prácticamente inmediata. Entonces, ¿hay que retar las guías? Sí, puedo retar las guías, pero porque la guía del producto A es para el producto A, la guía del producto B para el producto B y así sucesivamente. Yo no puedo alternar cálculos de las guías. Recuerden que los diseños pueden ser variables, los materiales pueden variar y pueden tener características que no se adapten específicamente a la guía que estamos tomando en consideración. Entonces, si voy a retar la guía, tengo que saber de dónde provienen esos cálculos. Entonces, tenemos de alguna forma una gran responsabilidad, porque corregir adecuadamente la visión siempre busca ir más allá de las expectativas del paciente. O sea, el paciente debe llegar a consulta y debe irse sorprendido, entre comillas, de lo que hemos hecho por él y por su visión. Es parte de nuestro trabajo profesional, es parte de nuestra actividad profesional del día a día. Así que yo espero que el contenido de esta conferencia nos anime mucho más a la adaptación de lentes de contacto blandos para astigmatismo o lentes de contacto rígidos gas permeable para astigmatismo y no condenemos a los pacientes a una visión un tanto deficiente desde el punto de vista cualitativo. Muchísimas gracias.